Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos vean. Primeramente, y como ya es costumbre, quisiera darle un saludo y una bienvenida a los nuevos suscriptores que se han ido sumando a esta maravillosa comunidad. Segundo, espero que me puedan excusar por el hecho de que no estoy teniendo un buen estado de salud para poder hablar, ya que fui víctima precisamente de algún tipo de virus, catarro, gripe, lo que sea, y es preciso por eso que he estado también un poco ausente estos días para seguir haciendo análisis. De hecho, eso fue lo que hizo que básicamente se interrumpiera todo lo que quería hacer en Austin, así que por lo menos quiero traerles un repaso de las cosas que sucedieron y que es bueno tenerlas en cuenta para hacer un análisis comparativo con lo que tal vez podamos diagnosticar y que nos pueda preparar este Qatar. Cuando muchas personas precisamente se enfocan en el favoritismo que protege la figura de Marc Márquez, sin darnos cuenta que precisamente Marc Márquez no ha sido la figura que sea más constante para dominar en este circuito de Lusail. ¿Les puede ganar? Sí, tal vez puede que gane, pero tal vez también puede que no gane. Entonces, existen muchas expectativas para tocar esos detalles y de esta manera ir avanzando en lo que se pueda contraposicionar a las expectativas que tengan algunos marquistas e inclusive también las personas que estén del lado de Pecco Bagnaia, etcétera, etcétera. Chiquitín no es precisamente confiable por ser un perro pequeño. Chiquitín no es confiable por su nombre. Es que solo imaginemos esa proporcionalidad de su tamaño para las cosas que uno... Francamente, gente, este tipo de sorpresas son cosas que a veces no puedo siquiera entender, no puedo procesar. Así como tampoco pude procesar la caída de Marc Márquez. Eso me permitió entender que a la próxima que vaya a hacer una reparación de motor en esta casa, debo de evitar que Chiquitín se me acerque mucho. Ya que, de hecho, el dueño decía que no es un comportamiento normal que suele tener el perro, ya que 3 veces que estuve ahí en esta casa para poder reparar ese motor, las 3 veces Chiquitín se salió de sus cabales. Bueno, iniciando, vamos a hablar del primer punto. Y el primer punto es la hipervelocidad que mostraba Marc Márquez. Definitivamente Marc Márquez se trazaba como un rayo rojo que prácticamente mostraba ímpetu de grandeza, de gloria, de seguir fortaleciendo su legado, su figura, tratando de ilustrar desde luego un objetivo mucho más candente, mucho más ardiente, mucho más complicado para los rivales que siquiera piensen en acercarse a su nivel. Y precisamente es uno de los mensajes que le deja a Pecco Bagnaia. Sin embargo, esto no sirvió para que Pecco Bagnaia precisamente llegara a creer que no podría competirle. Porque si bien es cierto que Marc Márquez empezó jugando al juego que proponía Jack Miller en el practice del viernes en Austin, Texas, es verdad que Marc Márquez poco a poco se fue reponiendo. Por cada propuesta y por cada vuelta agresiva que desde luego proponía Jack Miller con su Yamaha M1 siendo un piloto de equipo satélite, Marc Márquez esto no lo tomaba precisamente con mucha gracia. Y es así como empezamos precisamente a notar que Marc Márquez empezaba a tener respuestas contundentes y respuestas que de alguna u otra manera se tornaban propicias para un Davide Tardoche y un Gigi Dall'Igna que poco a poco trataban de entender en el staff o el box las maneras en que Marc Márquez interpretaba el momento adecuado para ir imprimiendo más estrategias. Y es que si algunas personas se ponen a pensar, efectivamente, esta vez Marc Márquez hizo lo que ha venido haciendo desde el principio de este campeonato. Ha tratado de jugar y es evidente que tiene la Ducati de esta edición por la mano. Tiene un dominio absoluto, desde luego, apuesta a que siempre está tratando de aprovechar de la mejor manera todas las diferencias que le ofrece esta moto, esta Ducati, a comparación de lo que podría darle la GP 2023 en la temporada pasada. Así que de esta manera Marc Márquez poco a poco va agotando la solvencia de su inventario, tratando de determinar cuál de esos pilotos es el que precisamente va a retarle y va a exigirlo poco a poco hasta ir acabando con todos sus recursos. Verán, gente, mientras iba sucediendo lo del practice en Austin, Texas, el día viernes, pensaba yo que tal vez Pecco Bagnaia iba a mostrarse en algún momento agresivo, pero para los que estuvimos analizando precisamente ese tramo del evento, notamos a un Pecco Bagnaia reservado, muy buen administrador, y no fue sino hasta las instancias finales, ya a partir de 1 minuto y medio, para cerrar esa primera practice, ese quali 1, dejaba de ser un poco una figura nublada, una figura a la que no tuviéramos que tener en cuenta, porque en ese momento precisamente Pecco Bagnaia empezó a demostrar que no era alguien para descartar, ya que nos estábamos acostumbrando a ver mucho a Jack Miller dando respuestas muy agresivas, muy obstinadas precisamente para tratar de desbancar los mejores tiempos de Marc Márquez. Sin embargo, Marc Márquez, como les digo, siempre supo responder. Al principio de los practice, notábamos efectivamente que empezábamos con 2 minutos, 8 segundos, 140 milésimas. Luego, poco a poco, Jack Miller, por ejemplo, respondía con 2 minutos, 7 segundos, 400 milésimas. Luego, poco a poco, veíamos que ya habían pilotos que se atrevían a más, pero desde luego Marc Márquez siempre bajaba y bajaba, bajaba y bajaba los tiempos, ¿sí? Pero de repente había un relevo de pilotos que poco a poco se trataban de acercar. Caso Joan Mir de manera sorpresiva con la RC13B de Honda, que en algún momento logró situarse en la segunda posición muy cerca de Marc Márquez, registrando en promedio 2 minutos con 3 segundos, ¿sí? Algo que pues desde luego sonaba alentador para el box de Honda, ya que prácticamente HRC no era que se viera todo el tiempo
involucrada en este tipo de instancias donde sus pilotos mostraran ser los más veloces. Y es que en el segmento de los más veloces no era costumbre ni ver a Joan Mir, ni ver tampoco a Luca Marini, pero de cierta manera ya empezábamos a acostumbrarnos a notar que Johan Zarco sí estaba relacionándose en este rubro de los pilotos más veloces, y esa fue la consecuencia de lo que pudo imprimir precisamente en Termas Argentina, donde Zarco empezó a relucir con excelentes resultados, siendo un piloto satélite con Honda. Y claro, ahora que hablamos de Johan Zarco, no olvidemos que precisamente iniciando el practice, algunos minutos de hacer su esquema en el Quali 1, Zarco precisamente ya manifestaba que no la iba a pasar muy bien en el Gran Premio de Austin. Esto precisamente porque, nada más tratar de hacer unos tiempos convincentes, pudimos notar que Zarco perdió el control de la parte delantera de su RC13B y terminó por los suelos, su moto arrastrada en la grava. Y finalmente esto interrumpió el buen ritmo de Zarco, lo que también le afectó para poder partir por lo menos dentro de los 10 primeros en la parrilla. Entonces, fue algo lamentable. No pudo clasificarse de la mejor manera para tener una buena partida, y esto sí que le costó tanto para obtener resultados convincentes en la sprint, como también para tener resultados convincentes en el Gran Premio o la carrera larga, ya que en esta sí que le fue mucho peor. Por otra parte, es bueno destacar dentro de este esquema secuencial las actuaciones de Fabio Di Giannantonio y también en paralelo las de Franco Morbidelli con el BR46. BR46, a diferencia de lo que pasaba la temporada anterior, en esta se ve mucho más consistente, con mucha más fortaleza, y desde luego el equipo que están formando Morbidelli junto con Di Giannantonio convencen de una manera más consistente, ya que podemos notar que si no llegamos a hablar de los dos hermanos Márquez y de Pecco Bagnaia, efectivamente detrás de esa línea, en ese pabellón o en ese bloque, podemos ver la figura de Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. Una vez aclarado esto, podríamos sumergirnos en el concepto de obstinación que tiene Fermín Aldeguer, uno de los pilotos más jóvenes, por tal vez no decir que es el más joven de esta edición de MotoGP 2025, y básicamente es porque precisamente él ya también avisaba de que quiere seguir empalmándose de una mejor manera con esta Ducati y de que quiere ser un piloto competitivo. Tanto así que luego hablaremos en este siguiente video que haré sobre cómo empezó a proyectarse Fermín Aldeguer en la carrera larga de Austin, Texas, y también pues de cómo lamentablemente su falta de pericia, su falta de costumbre, su falta de empalmar mucho mejor y con mucha más precisión con esta Ducati le hizo pagar un precio muy caro, y finalmente lo que terminó él tocando como una ilusión muy cerca precisamente de lograr estar siquiera rascando el podio, a terminar arrastrándose por los suelos. Otro de los pilotos, y creería yo, para mí personalmente, quien se lleva el protagonismo de este repaso donde estamos mezclando las cosas que sucedieron en el practice, pero desde luego lo más importante, las actuaciones que se fueron compilando en la sprint de Austin, podríamos darnos cuenta que el ritmo de velocidad que marcaba Fabio Quartararo, piloto de Yamaha oficial, era impresionante. Y esto lo digo teniendo presente que Fabio Quartararo, al igual que Alex Rins, al igual que Jack Miller, ¿sí?, son pilotos que están contando con serias limitaciones desde la parte electrónica de la motocicleta, así como la tracción trasera, como muchas veces lo han sabido definir estos pilotos, y finalmente hay cosas que todavía no convencen del todo con el desempeño en general de la M1 de Yamaha. Sin embargo, con todo y esto, Fabio Quartararo sí que supo generar una trazada y se orientó como una figura, como un rayo azul, interponiéndose en ese pabellón de soldados amarillos del BR46. Y es que precisamente fue él quien se encargó en algún punto, si tal vez no lo recuerden, de separar las distancias y crear un gap de aproximadamente medio segundo en promedio, dejando atrás a este pabellón de pilotos amarillos del BR46. Sí, gente, esto es bastante importante y es para destacar, ya que prácticamente gran parte de esa sprint, Fabio Quartararo fue protagonista de una de esas actuaciones impecables, a no ser porque en algún momento, como él lo describe, empieza a tener algunas alertas y algunas inconsistencias dentro de su electrónica de la motocicleta, hasta verse obligado poco a poco a poner la Yamaha M1 en modo reserva, si es que por lo menos quería rascar algunos puntos, asegurar alguna posición, así fuera de sexto lugar, para de esta manera evitar quedarse fuera de la sprint y tener un resultado lamentable. Es así que Fabio Quartararo precisamente fue de esos pilotos que tuvo que adaptarse a las situaciones y tuvo que tratar de ser recursivo, a pesar de que también mostró tener casta y nivel para por lo menos o siquiera demostrarle a Fabio Di Giannantonio y a Franco Morbidelli que no iba a ser precisamente un hueso fácil de roer. Precisamente por eso es que trato de enfocarme en hacer estos análisis en paralelo a lo que tal vez vean en otros canales. Esta es precisamente la idea de crear este espacio, porque en síntesis siempre estamos viendo que se habla de Marc Márquez. A mí no me estaba sorprendiendo, esto es una costumbre que ya se viene dando de forma convencional desde hace unas temporadas atrás y está bien, no pasa nada. Solamente que también tenemos que ser un poco más íntegros y tratar de absorber o recepcionar todas las otras situaciones que se vienen dando con otros pilotos y que nos vienen dando señales para precisamente tener un mejor contexto de lo que se pueda dar a futuro. En este caso, las cosas que consignan la buena actuación de Fabio Quartararo
son las que pueden propiciarnos algunas pistas para luego ver qué comportamiento se puede generar precisamente en Lusail, Qatar. Ahora, si vamos a enfocarnos en hablar de los momentos más emocionantes de la carrera, tampoco está relacionando en ningún momento a Marc Márquez, a Alex Márquez o a Pecco Bagnaia, ya que el formato de la sprint, por lo menos en Austin, fue un formato que ya se veía y se proyectaba también en lo que ocurrió en Tailandia, como también en Argentina, nada diferente de lo que ocurrió en estos escenarios. Así que por lo tanto el factor sorpresa, el factor competitividad, no era algo precisamente que brillara. Sin embargo, si nos fijábamos a partir de la cuarta posición hasta la sexta posición, no dejaba yo de sentir esas emociones propias y auténticas de notar el gran desempeño del piloto francés, de la manera en cómo se le mostraba como un fiel candidato para tomar la espada y esgrimar, y de esta manera retar el buen ritmo de velocidad que llevaban los italianos. Entonces, ver este combate entre el piloto francés y el dúo de italianos que protege desde luego la insignia del BR46, la gloria de Valentino Rossi, son cosas muy importantes y son cosas a destacar porque prácticamente fue el reservorio más emocional que pudimos ver y que fue el que más destacó en este formato de la sprint de Austin. Y es que esos momentos notorios fueron para mí personalmente gloriosos en el sentido de que constantemente veías que de repente, aunque Fabio Quartararo no pudo sostener en cierto tiempo ese medio segundo de ventaja que ya sacaba, cuidando esa cuarta posición, tratando de acercarse a Pecco Bagnaia, finalmente pues por lo menos nos quedamos con una batalla que pudo entablar con los dos pilotos italianos. Tanto con Franco Morbidelli, que fue donde más se pudo ver esos rebases, esos hachazos, ¿sí? Ese estilo, esa elegancia, pero también esa rudeza, esa suciedad, ¿sí? A la hora de ellos ejecutar sus trazadas, precisamente porque llega un punto en que no tienes tiempo suficiente, siquiera para pensar cuál es la mejor estrategia, contando con apenas algunas micras de segundo y tomar la mejor decisión, o, por otro lado, terminar barriéndose por el suelo. Entonces, esto realmente para mí en la sprint de Austin fue lo más atractivo. El ver a un Fabio Quartararo retador, a un Fabio Quartararo que era insaciable y que finalmente trataba de manifestar que no la iba a dejar tan fácil. Era como un pura sangre, era como un Mustang, era como esa figura de la que todo el mundo se está fijando y que guarda ciertas expectativas para revivir algo de nostalgia, como lo que logró hacer en aquel 2021 cuando fue campeón.